Gracias, presidente. Primero que nada, saludar y respaldar el trabajo que han realizado en la comisión, tanto nuestros diputados Pedro Gidoñán y Pablo Abdala, a quien respaldamos plenamente la tarea que han llevado adelante. Aquí se está hablando hoy de esta reforma de la caja de profesionales. Se han vertido algunos conceptos que compartimos, que es un problema importante y sensible, se decía por parte del miembro informante, compartimos, que hay que actuar de manera urgente, que si no se genera desconfianza e incertidumbre en los involucrados, que el sistema político debe estar a la altura de las circunstancias. Compartimos plenamente todas estas apreciaciones. Yo creo que también esto debemos medirlo desde dónde viene, y yo no me voy a ir muy para atrás, señor presidente, pero sí estamos tranquilos desde el Partido Nacional con la trazabilidad de cómo hemos actuado, primero, en el periodo pasado siendo gobierno y ahora, en este caso que nos toca ser oposición. Estamos muy tranquilos de cómo hemos actuado y por eso tengo que partir desde la trazabilidad de nuestro trabajo. Se arrancó, señor presidente, en un diálogo social. También la necesidad de abordar la reforma de la seguridad social en materia de sostenibilidad fiscal. Y allí la propia coalición de gobierno, antes de llegar al gobierno, lo incluyó en un documento que se llamaba Un compromiso para el país. Luego en la ley de urgente consideración, apenas fuimos gobierno, en el periodo pasado, se votó por unanimidad un artículo en la ley de urgente consideración en la cual se creaba la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, integrada por 15 representantes de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales, trabajadores, empresarios y jubilados. Eso llevó un año de trabajo, con diálogo social, que se intentó decir que no, pero fue con mucho diálogo social. Ese trabajo de diagnóstico, presidente, se presentó el 19 de marzo de 2021 y las recomendaciones fueron aprobadas en la comisión el 12 de noviembre del 2021. Una vez culminó ese trabajo, esas recomendaciones se transformaron en un anteproyecto de ley de la reforma de la seguridad social en conjunto, en forma integral, tanto la seguridad social para todos, incluso para las cajas paraestatales. El anteproyecto de ley, el propio presidente de la República, señor presidente, y lo recordaremos entrando a la sede del Frente Amplio y dejándoselo en mano al propio presidente del Frente Amplio y a todos los partidos políticos, se le dejó ese proyecto de ley. Se terminó trabajando en comisiones amplias, tanto en el Senado como en diputados. A mí me tocó integrarla en el Senado con 17 miembros, de 31 senadores, o 30 más la vicepresidenta, eran 17 los miembros, bien amplia, y se recibieron a todas las delegaciones. Y ahí ya se coincidía, señor presidente, que había que llevar adelante reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Y por la baja natalidad, todos lo sabían de hace mucho tiempo, el tema de la baja natalidad. Y por también el aumento de la expectativa de vida en general. En el 1996 la expectativa de vida era de 73,85 años promedio. En el 2023, 78,02. Y en el 2040 se prevé que sea de 81 años en promedio. Entonces, no hay sistema previsional que aguante si no se hacen las reformas que se tienen que hacer en tiempo y en forma. Y se llevaron adelante, ¿para qué? Para evitar los déficits a futuro.
algunas declaraciones de algunos integrantes que no eran de nuestro partido político, señor presidente. 26 de octubre del 2022, Astori afirmaba que una reforma de la seguridad social es imprescindible por la necesidad de asegurar financiamiento para la seguridad social debido al alto porcentaje del presupuesto del Estado que se destina a este rubro. En este momento, solamente por jubilaciones y pensiones, el país está invirtiendo 10 puntos del Producto Bruto Interno, alrededor de 6.000 millones de dólares. Mujica, señor presidente, sobre la reforma jubilatoria afirmaba: en el Uruguay nos queremos hacer los bobos todos. Si no resolvemos ese problema, todo lo demás que vamos a hacer es como vuelo de perdiz, cortito. El expresidente Mujica se refirió en su momento que el sistema previsional uruguayo, y señaló, es un asunto que se debe hacer cargo todo el sistema político sin impostar los costos. Todo el sistema político sin importar los costos. Y allí, en esa discusión, señor presidente, la verdad nos quedamos con gusto a poco. En esa época era la oposición, por parte del Frente Amplio, que nos hicieran llegar las propuestas. Porque decían que otra reforma era posible, pero nunca apareció ninguna propuesta de cuál era la otra reforma que querían hacer. Recuerdo ese día cuando yo venía para la Cámara del Senado, en este caso, había un muro pintado aquí en la cercanía del Parlamento, decía: no mires para el costado, votá no a la reforma, ponía el Frente Amplio. Nosotros decíamos que era al revés, que mirábamos para el costado si no votábamos esa reforma de la seguridad social. Y así lo hicimos con la responsabilidad que implicaba y sin mirar los costos políticos que eso pudiera significar, señor presidente. Y llevábamos en esa modificación la convergencia de todas las cajas en un plazo también. Y después de eso sabíamos que teníamos otras emergencias. Dejamos a la caja notarial por fuera, porque ellos mismos en el 2019 se llevaron la edad jubilatoria a los 65, porque sabía el problema que se les venía. Y sabíamos que teníamos el problema de la caja bancaria y de la caja de los profesionales. Y así el gobierno presentó ese proyecto en el año 2023, de la caja bancaria y de las cajas de los profesionales, con la responsabilidad que le caracterizó. Y la verdad, señor presidente, yo tengo aquí algunas versiones taquigráficas de lo que dijeron algunos señores legisladores en ese momento. Voy a proseguir reiterando que algo que también dijimos cuando votamos el proyecto relativo a la caja bancaria. Esta fuerza política, ni ahora siendo oposición, ni en los 15 años de gobierno, nos tiene los ojos en la nuca. No lo tiene ahora para pensar y para colaborar con cualquier solución que venga con tiempo y que además sea seguida por el diálogo social tan necesario, que todos los colectivos plantearon que faltó. Eso decían algunos integrantes del Frente Amplio en el 2023. Ahora hubo diálogo social. ¿Qué opinan todos los colectivos? Hubo falta de medidas y falta de visión política, decían. Cuando vino el jefe de economía de este gobierno, que es Isaac Alfi, quien se dio el lujo de no asistir acompañado por el ministro. Criticaban porque no había venido el ministro. Por lo que tengo entendido ahora, tampoco vino el ministro. Otras declaraciones que hicieron en su momento los que no votaron esa reforma en el 2023. La forma de cómo llega este proyecto de ley es una gran desprolijidad y lo planteo en estos términos por la sencilla razón de que 30 días antes del plazo constitucional nos envían 2 proyectos de ley. Y nos quieren dar garganta abajo, decía, 30 días antes, ante 2 proyectos de tal importancia. Incluso a algunos de esas gremiales o colectivos no se le informó en tiempo y forma cuáles eran los cambios y cuáles eran aquellos elementos que venían solapados en este proyecto de ley, que indudablemente significaban la pérdida de derechos adquiridos para los jubilados,
a quienes una vez más se le metía la mano en el bolsillo, y lo mismo con los profesionales. Esto declaraban legisladores del Frente Amplio siendo oposición en la reforma de la Caja de los Profesionales. Se le metía la mano en el bolsillo a los jubilados y a los activos profesionales, cosa que ahora plantean la misma solución más agravada. Señor presidente, nosotros somos oposición en el Parlamento. En todo caso, la responsabilidad es del Gobierno y del Poder Ejecutivo. Así declaraban la responsabilidad desde la oposición. Se esperaba que en 20 días se estudiaran en profundidad, se hicieran las consultas necesarias, las negociaciones necesarias y salieran en 10 días para que el mismo se hicieran cámaras de senadores. No se puede trabajar así, decía. Ahora se trabajó en el mismo tiempo y con la misma celeridad. Lo que pedimos es que la adjetivación de irresponsables se le atribuya a otros actores, a quienes enviaron los proyectos a fin de ser abordados 20 días antes que se vencieran los plazos. Pero no los partidos. El Frente Amplio no va a acompañar esto que estamos tratando hoy. ¿Y a qué se compromete el Frente Amplio? A hacerlo totalmente distinto, a hacerlo con todas las voces, conversando y construyendo este criterio de justicia al que acabo de referir. Eso era lo que decían en su momento, cosa que la realidad marcó que terminaron haciendo lo mismo. Y si sabía todo esto, señor presidente, y después, aparte de no votar este proyecto, se hizo un plebiscito de la seguridad social en lo cual decían que esa fuerza política no acompañaba, y cuando íbamos a las casas estaban repartiendo la papeleta del sí para que ese plebiscito de la seguridad social también prosperara. Nos dicen que ahora lo presentaron en 50 días. Ya sabían de antes cuando tenían que haberlo presentado. El 2 de marzo tenían que haberlo presentado, no 50 días después que pasó. El 2 de marzo tenían que haber presentado una reforma de la Caja de los Profesionales porque ya sabían desde el 2023 cómo estaba. Y no lo hicieron. Dicen, no, en 50 días, en una forma rapidísima. El 2 de marzo, si ya lo sabían, no había que esperar tanto. Es por eso, señor presidente, el titular de Economía ayer salió a declarar que era partidario de que el Frente Amplio acompañara la reforma de los profesionales presentada en 2023 por el oficialismo, para que en este periodo se mejoraran las dificultades que tenía, porque nos permitía tener más tiempo para trabajar en las cosas y no una restricción financiera mucho menor. Eso declaró el ministro de Economía ayer en la radio. Así que, con la tranquilidad desde el Partido Nacional, con la trazabilidad que hemos trabajado con responsabilidad todo este tiempo y proponiendo un proyecto alternativo, mejorándolo, porque también tenemos el diario del lunes y también vieron que con más impuestos a los activos y a los jubilados no es por ahí, y logramos el efecto contrario, que sean menos los aportantes y que se recaude menos. Cuando se dice que se piensa recaudar más, no vamos a votar más impuestos a los activos y no vamos a votar más impuestos a los jubilados, cosa que dijeron en la campaña electoral que no iba, el Frente Amplio, que no iba a aumentar los impuestos. Acá los está aumentando. Y decía que la reforma de la seguridad social tenían que ser los trabajadores a los 60 años. Acá están votando a los 65. Dos promesas electorales que se caen a 50 días. Nosotros, con la tranquilidad de la trazabilidad del deber cumplido, los integrantes de la comisión presentaron 10 propuestas donde están evaluadas económicamente y donde repetimos, no vamos a votar poner impuestos a los pasivos, a los jubilados y a los pensionistas ni a los activos. Es por eso que con la tranquilidad de la trazabilidad que la tenemos desde hace 5 años y la vamos a seguir teniendo, porque algunos se creen que capaz que no, la vamos a seguir teniendo, es que vamos a votar con esa responsabilidad
en general este proyecto, no vamos a votar los impuestos y vamos a votar las modificaciones que propuso el Partido Nacional con la coalición de la oposición. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Tiene la